Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Haciendo un pequeño comentario con lo que comentaba la maestra. Es importante saber esto, no es nada más porque se ve bonito, no es como en laboratorio para evitar que nos salpique algo, que nos ensuciemos, que es la finalidad original, sino que hay que tener mucho cuidado con qué representa para nosotros. No sé si se acuerdan que hace algunos meses, incluso tal vez un año, se puso de moda en las redes sociales burlarse de los médicos porque siempre traemos la bata. Sí, efectivamente es una burla que nos hacen, pero tienen su razón o tienen su justificación. No sé si sepan que legalmente si nos ven en la calle con una cosa de estas y hay un lesionado, ¿a quién van a recurrir? Pues al que trae esta cosa blanca. No importa si es médico, odontólogo, optometrista, carnicero, estilista o lo que sea. La bata blanca para la gente tradicionalmente significa médico. La traen, hay un lesionado. Ustedes no actúan. La gente les puede echar la culpa. Y eso legalmente sí está tipificado. Es una omisión. A lo mejor como no tienen las competencias, no es totalmente su responsabilidad, pero mientras tanto, ya les hicieron pasar un mal rato. Entonces, la bata es una responsabilidad, úsenla con responsabilidad. Si andan en la calle de bata, saben a lo que se arriesgan. Ahora, entrando en materia, hoy vamos a ver un poco de las crisis convulsivas. A mí no me molesta que participen o que pregunten a la mitad de todo esto, aunque está planeado para 1 hora, si nos extendemos porque es por bienestar de ustedes, qué bueno. Si no participan, lo acabamos en 1 hora, puede ser tedioso, la mitad se va a dormir y entonces ya es responsabilidad de ustedes. ¿De acuerdo? Obviamente, por ser un grupo tan heterogéneo, esto como antecedente no lo vamos a tener unificado. Pero la idea no es que aprendan todo lo que les voy a decir, sino que se den cuenta de lo que existe y que ustedes después también se cultiven. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar en esto de las crisis convulsivas, vamos a hablar un poco con un caso clínico. No sé si ya les haya tocado presentar casos clínicos. Aunque sepan hacer historias clínicas, siempre que presentamos un paciente nunca ponemos el nombre, siempre son las iniciales del nombre. En este caso es una mujer de 63 años, católica, dedicada al hogar y que vive en Oaxaca. ¿Qué parte de Oaxaca? Una zona que se llama Guajuapan de León, cerca de la sierra. Propiamente, no, aunque Guajuapan es una ciudad, pero es una ciudad muy pequeña. La paciente tiene antecedente de ser hipertensa desde hace 3 años. Está en tratamiento con captopril una sola vez al día y aparentemente con eso está controlada. ¿Qué es lo relevante actualmente en esta paciente? Que hace 8 meses llegó al hospital Pedro López. No sé si sepan dónde está ese hospital. En Iztapaluca, es el Hospital General de Iztapaluca. Pero es el general, no es el regional, que es el de alta especialidad, que está a un lado. Solo estuvo un día en ese hospital, muy probablemente solo en el área de urgencias. Tratada inicialmente con fenitoína por presentar crisis convulsivas y después de eso fue egresada, dejó de convulsionar después de la administración de fenitoína y hasta ahí la manejaron. Sin embargo, la fenitoína actualmente se la administra de forma irregular. Posteriormente a crisis convulsivas, una vez por mes, es lo que ha presentado desde hace 8 meses a la vez que la vimos, más o menos una crisis convulsiva al mes, duración aproximada de 1 minuto y recupera el estado de alerta. Digamos que esto se convirtió en lo normal para esa paciente. Obviamente para nosotros se nos puede hacer incluso sorpresivo que una persona convulsione. Para la gente que acostumbra a tener crisis convulsivas de forma regular, que tengan un evento aislado, puede ser normal para ellos. ¿A quién de ustedes le ha tocado llegar a ver una persona que convulsiona fuera de un hospital? ¿Y qué hace la gente? La gente hace todo lo que no deberíamos de hacer. Primero se espanta, pierde la calma, todos lo rodean. Y no faltará quien le quiera meter una cartera en la boca,
quien le quiera meter los dedos en la boca para mover la lengua, que le pongan un cinturón para que no muerda. Todo lo que no se debe de hacer. E incluso hay algunas personas que se están formando como médico que ven eso y son los primeros que se espantan. Entonces la idea de esto es que no se espanten, sino que sepan lo que deben de hacer. Más antecedentes por parte de la paciente no tiene. ¿Te encargo? Y ahora, ¿por qué llegó con nosotros? El 3 de julio tiene 2 eventos de crisis convulsivas. Estas son generalizadas, son tónico-clónicas y duran aproximadamente 2 minutos. O sea, están durando casi el doble de lo que normalmente estaban durando. Y la diferencia entre una y otra fueron 30 minutos. Digamos, lo normal para esta paciente era una al mes, y ahora tuvo 2 seguidas. Ya se sale de lo normal. No es que nos espantemos con esto, pero ya se salió de lo normal dentro de esta paciente. Posteriormente, tiene eventos convulsivos que aumentan en frecuencia, teniendo las mismas características, pero hasta 4 eventos en 24 horas. Convulsionaba una vez al mes y ahora hasta 4 veces al día. Y entonces es cuando los familiares consideran que está algo mal y lo llevan a valoración médica. Y es cuando lo traen al servicio de urgencias de aquí del Hospital Rubén Leñero. El día 11 de julio, ¿cuánto tiempo estuvo con todo esto? 8 días, convulsionando diario. Y hasta entonces lo traen. Lo ingresan al servicio de urgencias, llegan en un periodo posictal. ¿Más o menos entienden qué es eso? Es el periodo que tiene inmediato después de la crisis convulsiva. El paciente en ese momento puede estar desorientado, puede estar incluso inconsciente, perder el estado de alerta, ya no está convulsionando. Digamos que es el reseteo que genera el cerebro. El cerebro empieza a convulsionar por la actividad eléctrica, se desconecta y en lo que se reinciende el aparato es el periodo posictal. ¿Cuánto dura en cada persona? Es diferente. Pero en este caso la paciente normalmente en el posictal despertaba de forma inmediata. Ahora había llegado en un periodo posictal donde no tenía respuesta al medio externo. ¿De acuerdo? Entonces, urgencias, ¿qué hace? Le pone diazepam, le impregna con DFH y después de eso le agrega valproato de magnesio. Ahorita discutimos si todo esto está bien o está mal, pero eso es lo que hace urgencias. Y como no presenta nuevas crisis convulsivas en las siguientes 24 horas, originalmente iban a decidir darlo de alta, como lo que pasó en el otro hospital. 24 horas sin convulsionar, ya es epiléptica, lo que pasa es que no se tome su medicina y vámonos, ¿no? Le reinicio el medicamento, le insisto que se lo toma y le van a dar de alta. Pero nosotros aquí metimos nuestra mano y el paciente se hospitalizó. Pásame la que sigue. A mí no me tocó verla exactamente cómo llegó. Yo sé cómo llegó más o menos de acuerdo a urgencias. Cuando yo la recibo en el piso de medicina interna, la paciente ya tiene unas características diferentes. Ya no está en el periodo posictal, ya dejó de convulsionar. En este caso, la paciente, si yo la reviso entera, está como si no tuviera nada. En el hábitus exterior, digamos, normal, por decirlo así, cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, que estos no tendrían por qué haberse alterado, pero tengo que hacer una exploración completa. Y en la exploración neurológica, que esto es lo más importante en este tipo de pacientes, porque tengo que ver hacia qué se puede estar asociado esta crisis convulsiva. Las funciones mentales superiores están totalmente conservadas, está totalmente orientada, no recuerda lo que pasó durante la crisis convulsiva, eso es obvio, está desconectada, por decirlo así, pero recuerda todo lo que ha sucedido alrededor. Y reviso los dos lados, las extremidades, y están normales, está íntegro. Y le tomo unos laboratorios. Ya todos pasaron por bioquímica.
¿no? Alguien que me diga que de esto no le gusta. Digamos, los leucocitos están un poquito elevados. ¿Eso me traduce algo en específico? Si yo no tengo ninguna otra sintomatología, no puedo considerarlo. Yo diagnostico al paciente, mi cliente es el paciente, no el laboratorio. Si el laboratorio no concuerda con lo que tiene mi paciente, pues entonces el laboratorio lo tengo que tomar en reserva, porque no puede ser algo absoluto. Actualmente en la medicina muchas veces, antes de ver al paciente ven esto, y entonces ya alguien me hubiera dicho, es que tiene una infección. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero tiene una infección. Y la principal causa de crisis convulsivas en el mundo son infecciosas. Dejémoslo así, infecciosas. Pero para eso tengo que tomarlo en consideración, ¿no? Todo lo demás. ¿De los electrolitos alguien le vio algo malo? Tiene bajo el sodio relativo, ¿no? 135 a 145 es lo normal, así que todavía está en un rango normal, ¿no? ¿Y aquí alguien ve algo anormal? La glucosa un poquito alta. La glucosa un poquito elevada, digamos, y si la paciente comió antes de que le tomara los laboratorios. Si yo pusiera que es una creatinina, que diga una glucosa en ayuno, sí la tengo que considerar alterada. Alterada, punto. No me da diagnóstico de nada. Pero ni siquiera sé si están en ayuno, entonces lo puedo poner un asterisco, pero no la puedo considerar absoluto. ¿Alguien más ve algo malo? Me parece que la densidad de la orina está un poco alta. La densidad de la orina está discretamente elevada. ¿Me traduce algo con lo demás que tiene el examen general de orina? No. También hay que recordar que le metí fenitoína. Entonces, eso puede alterar el examen general de orina. La CK está elevada. ¿Y por qué está elevada? Exactamente, y es la forma fácil de pensarlo. No faltará quien diga, ay, se está bien infartando y por eso convulsiona. ¿Y entonces por qué tiene leucocitosis? Por las mismas crisis convulsivas. Entonces, efectivamente está alterado, pero yo sé de dónde viene esa alteración. Con todo esto, ¿qué le hacen? El electroencefalograma me va a servir para ver las crisis convulsivas, ¿no? Si efectivamente es epilepsia. Basándome en lo que dijeron en el otro hospital, pues sí puedo considerar que sea epilepsia, porque ha convulsionado varias veces. O sea, esa es la definición de epilepsia. Ya no solo son crisis convulsivas, ya es una epilepsia. Pero el electroencefalograma me sirve para clasificarlo. Para eso me sirve. ¿La tengo que tener hospitalizada para hacerle eso? No. ¿Quién la da de alta? Bueno, ¿quién no la da de alta? No, entonces ¿quién sabe que la ve un doctor? Perfecto. ¿Qué pasó en el otro hospital? La dieron de alta. ¿Estuvo bien, estuvo mal? ¿Por qué estuvo mal? Porque no buscaron la causa. ¿Es normal que una persona empiece a convulsionar después de los 60 años? No. Ahorita les voy a explicar por qué. Y entonces, ¿qué le tenemos que hacer primero? Buscar la causa. Entonces, dentro de las causas son 8 tipos de causas. Ahorita las vamos a ver. Las primeras son las infecciosas, no tengo datos de infecciones. Las segundas, trauma. ¿Tiene antecedente de un trauma reciente? Fuera de las crisis convulsivas, más bien el trauma es consecuencia y no causa. Entonces no tiene traumatismos. ¿Qué otra cosa sería? Fiebre, me voy hacia las infecciosas. Hereditarios, serían congénitos, pero entonces serían un paciente joven. Hubiera empezado con crisis convulsivas a edad temprana. Hipertensión intracraneana, pero ¿yo cómo valoraría la hipertensión intracraneana? Primero tendría alteración neurológica, que no tiene la paciente. Y dos, tendría una alteración estructural. Entonces puedo pensar hacia hipertensión intracraneana, un evento vascular.
que no concuerda porque mueve perfectamente los dos lados, ¿no? Pero bueno, puedo buscar algo estructural. ¿Qué otra? Tumores. Ya está en edad de que le pase eso, ¿no? ¿Qué más? Infecciosas. Obstétricas, que en este caso no aplica. Vasculares, que tengo que verlo estructuralmente. El uso de drogas, que aparentemente no ha utilizado, salvo su captopril. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Si busco vasculares, tumores y estructurales. El electroencefalograma es para clasificarlo, para ver la actividad eléctrica del cerebro. Una tomografía, y entonces, ¿qué le hicimos? Una tomografía. ¿Qué ven? Yo podría hablar de calcificación solo si midiera las unidades Hounsfield. Yo aquí hablaría de una hiperdensidad. Y no es una, son varias. ¿Es normal que alguien haga eso? ¿Qué opciones tengo? Una opción sería calcio, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así, calcio. Si fuera una calcificación múltiple de ese tamaño en esa zona, un infarto no. El infarto se ve hipodenso. Más bien lo contrario. Una hemorragia. Puede ser sangre. La sangre sí se ve hiperdensa. Entonces, pudiera ser algo vascular, hemorrágico. Nada más que hay un detalle, la distribución. La sangre se tiende a aglomerar y estas son varios puntos. Dale la que sigue, en la reconstrucción, los cortes coronales. Aquí, ¿qué hay? Una zona hipodensa. Se ve más negrito que lo que hay alrededor. Me voy más hacia atrás y entonces sí se ve lo hiperdenso. Y me voy hacia atrás y otra vez se ve la región hipodensa con varios puntos hiperdensos. ¿Qué es? ¿Se dan cuenta el tamaño? Tiene muchas zonas hipodensas y zonas hiperdensas. El tamaño está grande con zonas dentro. Mido las unidades Hounsfield, eso es sangre. Sangre dentro de una zona hipodensa. ¿Qué es? Pudiera ser un infarto que después sangró. Nada más que hay un detalle. Un infarto de ese tamaño, ¿por qué mueve todo? Como si nada. Pudiera ser un infarto, nada más por imagen, pero lo tengo que traducir a lo que tiene en el resto el paciente. ¿Quién había dicho tumores? ¿Crees que sea un tumor? ¿Por qué? No concuerda para ser un EV6 químico. El tumor es la zona hipodensa. Para tenerlo que corroborar, ¿qué necesitaría hacer? Biopsia es el diagnóstico definitivo, pero le tendría que meter contraste y con el contraste yo lo puedo ver, o con una resonancia, pero igual con contraste. La cuestión es que sí es un tumor. Hace 8 meses, ¿qué hicieron? Le trataron las crisis convulsivas, ¡pum!, se acabó. No buscaron la causa. Lamentablemente, es un tumor. Y aunque esto hace 8 meses lo hubieran detectado, ya no había algo que ofrecerle realmente. ¿Qué tiene que hacerse? Una biopsia para poderlo estadificar y valorar si requiere quimio o radioterapia. Pero por el daño, de forma quirúrgica, no le conviene. Pronóstico, malo. Independientemente del pronóstico del paciente, es qué le puedo ofrecer. Saber la causa para saber qué le puedo ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar propiamente a lo que son las crisis convulsivas. ¿Qué es? Bueno, un poquito de historia. Las crisis convulsivas se conocen desde que el hombre es hombre. Está totalmente documentado la presencia de crisis convulsivas desde la antigüedad, los primeros escritos en Mesopotamia
y siempre se consideró algo mágico, algo divino. Incluso se consideraba algo demoníaco en algunas culturas. En el año 400, Hipócrates escribe el primer libro acerca de la epilepsia. Y ya dice que no es algo mágico religioso. Y lo asocia al cerebro. ¿Se acuerdan de las teorías de Hipócrates? Los 4 humores. La flema viene del cerebro y el exceso de flema genera las crisis convulsivas. ¿Equivocado? No. Certero, muy lejos, pero no estaba equivocado. Entonces ya sabía un poco de lo que hablaba. Hasta 1870, hasta ese entonces, se demuestra la existencia de actividad eléctrica en el cerebro. ¿En dónde? En animales. Hasta antes de este año, la teoría que imperaba de la epilepsia, ¿cuál era? La de Hipócrates. En 1929 se detecta por primera ocasión la actividad eléctrica por encefalograma. Entonces, realmente lo que sabemos de esto a la fecha tiene menos de 100 años. Menos de 100 años. Y realmente para hacer cambios habían ido siendo de 1980 a la fecha. Entonces, esto siempre cambia. Siempre cambia. Palabra convulsión significa sacudir. Y está basado en el latín. Hay un vocablo previo que dice convulsum, que sería sacudir, que viene de conllevar. ¿Qué es conllevar? Estrictamente es agarrar. ¿Por qué la convulsión es que agarran? Porque describe la tónico-clónica. Cierran los puños y sacuden. Nada más por eso se llama convulsión. ¿De dónde viene una convulsión? Por la descarga eléctrica de las neuronas. Siempre tenemos descarga eléctrica, siempre. ¿Por qué no convulsionamos? ¿Se acuerdan de sus clases de fisio del potencial de acción y el potencial de membrana y que tiene un periodo donde no se excita y todo eso? Eso es el mecanismo protector. O sea, para que vean que esas clases sí tienen alguna utilidad. Eso evita que todos convulsionemos, porque todos tenemos descarga neuronal y se puede hiperexcitar. ¿Cuándo es que se genera una crisis convulsiva? Cuando esa despolarización es desordenada, se sobreestimula y pierde los mecanismos por los cuales se regula. Ahí es cuando aparece la crisis convulsiva, por la inestabilidad de la membrana neuronal. Esa es la causa. Ya después nos podemos meter más a fondo en la fisiopatología y ver modelos moleculares, pero no se trata de eso ahorita. Pero lo característico es que son transitorios, bruscos y breves. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Aunque hay un estatus epiléptico, que es otra cosa asociada a esto, pero es una cosa totalmente diferente, hay crisis convulsivas falsas. El paciente imita la crisis convulsiva y ni es transitorio, ni es brusco, ni es breve. Ahora, epilepsia viene... ¿Y por qué dice que el paciente las imita? ¿Por qué el paciente las imita? Generalmente está asociado a una patología psiquiátrica. El paciente puede somatizar o el paciente puede ser hipocondríaco o tener alguna otra patología psiquiátrica donde para volverse el centro de atención finge las crisis convulsivas. De hecho, por eso hay que aprender a distinguir qué es realmente una crisis convulsiva. En griego, la epilepsia es ser atacado, ser capturado, ser agarrado. Mismo contexto, ¿de acuerdo? Para que sea epilepsia tiene que ser crónico, tiene que ser recurrente. Si tengo una sola crisis convulsiva de forma aislada, solo hablo de crisis convulsivas. Si estas son recurrentes,
entonces sí hablo de epilepsia y tiene una etiología multifactorial. Ujú. Aquí son dos definiciones. ¿Quién me ayuda a leer la primera? Esa está dada por la Organización Mundial de la Salud. Es el fenómeno paroxístico ocasional e involuntario precipitado por descargas neuronales anormales de alto voltaje, simultáneas e hipersincrónicas, circunscritas a un área específica de la corteza y o con extensión a toda la superficie. De acuerdo a la OMS. Y de acuerdo a la ILAE, que es la Liga Internacional para la Atención de la Epilepsia. ¿Alguien más que quiera leer? Expresada clínicamente con retornos bruscos y transitorios de la conciencia, motores, sensoriales, autonómicos y psicológicos percibidos a veces por el paciente o el observador. Si se dan cuenta, hasta aquí no hemos hablado nada de si el paciente está despierto o no está despierto, de si se mueve o no se mueve, sino que estoy hablando de actividad eléctrica. Hasta, bueno, cuando todavía hablábamos de la parte de Hipócrates, las crisis convulsivas forzosamente tenían que tener, más bien la epilepsia forzosamente tenía que tener convulsiones. Y actualmente ya sabemos que no. Ahora, esto es por lo que les decía de por qué a esta paciente la teníamos que estudiar de X o Y forma. El 75% de las crisis convulsivas aparecen antes de los 20 años de edad. Si son menores de 10 años de edad, esta incidencia todavía aumenta más. Y si son menores a un año, todavía es más frecuente. Si mi paciente tenía más de 20 años, ya es poco frecuente que presente las crisis convulsivas. Tengo que pensar en otro tipo de cosas. Hasta 10% de los niños es normal, bueno, normal entre comillas, que puedan presentar crisis convulsivas. Sería esperado. Aunque de estos niños que convulsionan, solo la tercera parte o menos son causadas por epilepsia. Las otras 2/3 partes tienen otra etiología. O sea, que no son crónicas. Porque la mayor parte de las crisis convulsivas son generadas por problemas que no están fundamentados en el sistema nervioso central. Y ahí vamos a ver ahorita las demás causas. En el mundo, entre 50 y 100 niños por cada 100,000 habitantes tienen crisis convulsivas. Pero en los países pobres, México entre ellos, es más frecuente. ¿Qué tan más frecuente? Puede ser el doble. ¿Por qué? Por las causas que generan las crisis convulsivas. Digamos, a nivel mundial la epilepsia o la tasa de epilepsia es la misma, pero las crisis convulsivas cambian. La epilepsia solo tiene una prevalencia entre 4 a 8 casos por cada 1,000 habitantes. Ligeramente superior en hombres, es poco, 1.2 a 1 más o menos. Pero la mortalidad en epilepsia está aumentada comparada con la población general. No solo por las crisis convulsivas, sino por todas las complicaciones que se pueden generar alrededor. Trauma, las alteraciones del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Este se ve medio feo, pero lo que más me importa es esta parte. Nuestro cliente, que tiene afecciones del huésped, del medio ambiente y del agente, 60 a 70% de los casos de crisis convulsivas son en niños menores a 10 años. Habíamos hablado de que 75% de las crisis convulsivas son antes de los 20 años. Pues en los niños menores es prácticamente la totalidad de esos casos. ¿De acuerdo? ¿Por qué convulsiona alguien? Hay cuestiones metabólicas que me alteran la despolarización neuronal. Esto me lleva a que las neuronas tengan alteraciones de la sincronía y esto me lleva a que convulsione.
puedo tener alteraciones en el sistema reticular activador ascendente. Y si hay esas alteraciones, ¿qué me va a llevar? A que la neurona sea más fácil de excitar. Si es más fácil de excitar, es más fácil que se perpetúe la despolarización y entonces el paciente convulsione. ¿Se acuerdan del GABA? ¿Qué es? Principal neurotransmisor inhibidor. Si se me altera el GABA, ¿qué va a pasar? La neurona se va a hiperexcitar y va a convulsionar. Y finalmente, en este tipo de casos, o sea, sobre todo asociado a trauma, las células de la microglia, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen? Sobre todo las células de Schwann. Son células de sostén, pero hay algunas células que también ayudan a mielinizar. Si pierdo la mielina, ¿qué pasa? El impulso no se transmite a través del axón. Pero ¿qué pasa? Si tienen una tele con un cable pelado y la conectan a la luz, ¿se enciende la tele? ¿Pero qué pasa? Se quema, avienta chispas. ¿Por qué? Porque tiene fuga de electricidad. Pasa lo mismo en el cerebro. Y esa fuga de electricidad, ¿qué genera? Hiperexcitación neuronal. Y entonces puedo tener descargas neuronales y generar crisis convulsivas. Entonces, aquí hay dos tipos. Puedo tener una focal, que tengo una zona donde descarga. Esa zona se afecta y esa zona es la que convulsiona. Y puedo tener un foco original que le pasa exactamente lo mismo, pero estimula a las demás. Y entonces se generaliza la crisis convulsiva. Y ahora sí, entrando a las causas. Son 8 principales. Infecciosas, neurológicas, metabólicas, vasculares y los traumatismos, aunque son 2 entidades diferentes, se consideran dentro de la misma por las características que genera. Tóxicos, obstétricas, oncológicas y las idiopáticas. Las idiopáticas por mucho tiempo se sacaron de la clasificación y decían que todas las crisis convulsivas tenían un origen que podíamos determinar, simplemente que no lo podíamos identificar. En la actualidad, por más estudios que se han hecho en algunos tipos de crisis convulsivas, seguimos sin saber cuál es el origen de las mismas. Entonces, la última clasificación en el 2017 recuperó las idiopáticas. Las infecciosas, estas son las más frecuentes. ¿Cuál es la más frecuente de todas? La fiebre. ¿En quiénes? En los niños. Las crisis febriles, sumamente frecuentes. 10% de los niños las pueden tener. Y no es que sean normales, pero a final de cuentas no me debo de espantar. ¿Qué le tengo que hacer? Bajarle la temperatura y se acabó. No le tengo que dar anticomicial, no le tengo que dar neurolépticos, no le debo de dar tratamiento más que para la causa de la fiebre. Esto es en los niños menores de 1 año. Si está en el periodo neonatal inmediato, no es frecuente que hagan esto. Más bien tengo que buscar si no tuvo un contagio a través del canal de parto o por la estancia hospitalaria. Tengo que buscar fiebre neonatal, si es en el periodo inmediato. Pero si no, generalmente es fiebre. Hay otras enfermedades, obviamente por la zona, meningitis, encefalitis, la neurocisticercosis, los abscesos cerebrales, el paludismo. Ahora tengo una pregunta, si es un neurocisticerco calcificado, ¿esta es la causa? Si está vivo el cistipuerco, esa es la causa y tengo que tratar el cisticerco. ¿Con qué? Albendazol, eso es lo principal.
Pero si el neurocisticerco está calcificado, ya no es infeccioso, ya no es por el bicho, es por el calcio que me genera una alteración estructural que me genera la hiperexcitabilidad. Y esa es otra cosa. Ya no trato la cisticercosis, ya solo trato las crisis convulsivas. El VIH también puede generar crisis convulsivas. VIH tanto por la infección propia del virus, la infección primaria, como por las complicaciones que genera. Y ahí sí me voy a la meningitis, a la encefalitis. ¿De acuerdo? Mándeme. ¿Es una infección aguda? Infecciones agudas. Ujú. Cuando son neurológicas, me voy más hacia si tiene una lesión cerebral, no forzosamente por trauma, anomalías congénitas, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como algunas de las demencias cuando son por depósito, la encefalopatía hipóxico-isquémica, cuando el paciente tiene hipoperfusión cerebral, por ejemplo, pacientes que son sometidos a cirugía y tuvieron hipoperfusión, los pacientes que sufrieron un paro, generan cierto grado de encefalopatía y la encefalopatía por sí sola puede generar crisis convulsivas. Los síndromes neurocutáneos, como por ejemplo, la más común, la neurofibromatosis, y las disfunciones de una válvula ventrículo-peritoneal. Aquí es porque ya lo operé, porque tuvo hipertensión endocraniana, puse una válvula, se tapa la válvula, generan hipertensión endocraniana y eso los lleva a las crisis convulsivas. Las metabólicas son bastante frecuentes y por eso el paciente que convulsiona le tomamos laboratorios. Hipercapnia, o sea, está reteniendo CO2. Hipocalcemia, generalmente asociado a hipoparatiroidismo primario. La hipoglucemia, sumamente frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? No, a hospitalizados no le doy glibenclamida. El paciente diabético está acostumbrado a comer bien feo en su casa, llega al hospital y le doy dieta de a de veras. No se la quiere comer y hace hipoglucemia. Alteraciones de magnesio, sobre todo hacia abajo. Potasio, también hacia el hipo. La hipoxia, que aquí no es la encefalopatía hipóxico-isquémica, sino porque hace hipoxia en agudo, pueden hacer crisis convulsivas, pacientes con insuficiencia respiratoria. Y ya digamos las enfermedades raras como los errores innatos del metabolismo, la deficiencia de pirodoxidasa. Ahora, tengo dos patologías comunes dentro de los hospitales que me pueden generar crisis convulsivas. La falla renal, porque el paciente hace un hipoparatiroidismo secundario que me lleva a hipocalcemia. O los pacientes con insuficiencia hepática, porque hacen disminución de los niveles séricos de glucógeno. Bueno, los niveles hepáticos de glucógeno bajan los niveles séricos de glucosa y me lleva a la hipoglucemia. Y los pacientes que tienen alteraciones de alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica, porque me genera ¿qué? Alteración tanto en CO2 como en O2 y entonces pueden generar crisis convulsivas. Las traumatológicas, digamos, es la parte sencilla. Traumatismo craneoencefálico, abuso infantil o una contusión cerebral directamente. ¿Por qué? Porque se altera el parénquima cerebral. Eso genera que sea más fácil que se despolaricen las células y que generen las crisis convulsivas. Ahora, en el caso de una hemorragia o un EBC, tanto sea hemorrágico como isquémico, es porque se altera el cerebro. ¿En qué sentido? Se genera inflamación. Y al generarse inflamación, se generan radicales libres. ¿Por qué? Sobre todo si tengo una isquemia. Se rompen las células. Genera liberación de radicales libres y eso ayuda a que se sobreestimulen las neuronas. En agudo presentan las crisis convulsivas. De hecho, muchas veces el EBC hemorrágico, más que el isquémico, pero el hemorrágico, muchas veces debutan
con crisis convulsivas. Y las toxicológicas, todos esos. Son un montón. Desde lo sencillo, el alcohol. Pero el alcohol no genera crisis convulsivas por tomarlo. Genera crisis convulsivas por tomar mucho y dejarlo de tomar. Hacen una abstinencia. Cualquier día que quieran pueden ir al Rubén Leñero. Siempre tenemos de 2 a 3 pacientes en estas condiciones, muchas veces convulsionando. ¿De acuerdo? Y luego algunos medicamentos que pueden ser raros, como los organofosforados, pero algunos medicamentos que son de uso común, los hipoglucemiantes orales. No todos, generalmente las sulfonilureas, las meglitinidas, que son las que más generan hipoglucemia y que por eso nos llevan a las crisis convulsivas, ¿de acuerdo? Obstétricas solo hay una que genere crisis convulsivas, que es la eclampsia. Se acompaña de hipertensión, edema, asociado a la proteinuria, pero para diferenciar la preeclampsia de la eclampsia es que haya convulsiones. Y entonces tengo que tener más cuidado y tengo que resolver el embarazo lo más pronto posible. Si no lo resuelvo a tiempo, entonces pongo en peligro no solo el producto, sino a la mamá. Y las oncológicas, que fue nuestro caso. Puedo tener primarias del sistema nervioso central, un tumor único, o puedo tener enfermedades metastásicas. La más común, cáncer de mama. Y esto actualmente en la clasificación 2017 ya no se considera. Se consideraban algunas otras posibles etiologías, como el uso de terapia electroconvulsiva, la fotoestimulación, los sonidos estruendosos. Están muy chicos, pero no sé si se acuerdan porque ustedes son de la época de Pokémon, donde decían que había una caricatura japonesa y le echaron la culpa a Pokémon que generaba crisis convulsivas. Ajá, en Japón. No fue Pokémon, pero fue más o menos en esa época. Y decían que había muchos niños que habían presentado crisis convulsivas por los cuadros de luz y sonido que generaban. Y entonces eso se podía considerar en aquel entonces una causa de crisis convulsivas. Actualmente ya no se considera eso una causa de crisis convulsivas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Sí, sí es verdadera, sí convulsión. ¿No hay suficiente estudio para relacionarlo? No, sí. De hecho, a esos niños les pones esas luces y convulsión. ¿Tienen algún otro problema? ¿Tienen algún otro problema? ¿En qué sentido? No, que presenten alguno de los otros. Cumple otro de los criterios. Son pacientes que cursan con epilepsia. Lo que pasa es que sus descargas neuronales o su actividad eléctrica se alcanza a limitar a menos de que sean sobreestimulados. Esa es la razón por la cual los pacientes con epilepsia, en teoría, no pueden manejar. Porque si son sobreestimulados, pueden convulsionar mientras manejan. No sé si siga siendo un requisito en el reglamento de tránsito que eso, pero anteriormente sí venía. Los pacientes con epilepsia no tenían derecho a licencia de conducir por esa situación. Ahora, ya sabiendo todas las etiologías, este cuadrito si se lo quieren fusilar, perfecto, porque cuando sean internos les va a ayudar mucho para saber las crisis convulsivas asociados a los grupos de edad. Entonces, neonatos, lactantes, adolescentes, adulto joven, adulto, que nuestra paciente era adulto. La primera causa, vasculares, que quedamos que no era una hemorragia. La segunda, tumores, que sí fue un tumor. Entonces, por el grupo de edad, yo hay algunas causas que tengo que buscar directamente. Realmente las epilepsias, ¿dónde las voy a valorar? Los primeros tres. El adulto joven puede tener epilepsia, pero es sumamente infrecuente
que aparezca a esa edad. Pero digamos, en el adulto joven, menor de 35 años, puede llegar a aparecer. Pero en el adulto ya por sí solo, aquí ya no hablo de adulto mayor, ¿no? Solo de adulto mayor de 35 años, para que sea un cuadro de epilepsia es sumamente infrecuente. Y si es epilepsia, generalmente lo termino clasificando como idiopático. El que sigue. Y entonces, la Liga Internacional para la Atención de la Epilepsia generó una clasificación de las crisis convulsivas. Cuando uno analiza este texto que salió el año pasado, hay un detalle que no concuerda, porque ellos lo manejan como clasificación de epilepsias. Estas dos sí son epilepsias, los síndromes electroclínicos y las constelaciones epilépticas, que hasta en la misma definición son muy difíciles de diferenciar, porque aquí, a final de cuentas, es un síndrome, porque va a tener hallazgos clínicos, signos y síntomas específicos que al juntarlos corresponden a unos de los síndromes electroclínicos. Pero cuando te hablan de las constelaciones te dicen, es que se parecen a estos. También tienen signos, síntomas, hallazgos específicos, pero lo puedo basar en una lesión específica o alguna otra causa. Estos no, estos sí. ¿Por qué es importante que yo encuentre una lesión específica? Ya no solo por el tratamiento, ya no solo por el manejo inicial, sino el tratamiento definitivo. Porque algunos de estos se pueden manejar quirúrgicamente. Digamos, son los menos frecuentes, pero son los que pueden tener una resolución quirúrgica. Ahora, en los otros dos casos, aquí es donde no cuadra que sea una clasificación de epilepsia. Son causadas por un trastorno estructural o metabólico definido. Si es estructural, sí puedo hablar de epilepsia. ¿Por qué? Porque la va a seguir teniendo, no le voy a poder cambiar ese daño estructural. Pero si es metabólico, o sea, aquí estaría la hipoglucemia. La hipoglucemia no genera epilepsia. La hipoglucemia genera crisis convulsivas, nada más, porque no se vuelve crónico, ni se vuelve recurrente. Lo que puede ser recurrente es la hipoglucemia y que la hipoglucemia lleve a más crisis convulsivas, pero las crisis convulsivas no se vuelven recurrentes, ¿de acuerdo? Por eso les digo, aunque esto lo sacó la ILAE en el 2017, el año pasado, esto es lo que no cuadra de la clasificación de epilepsias que dio. Entonces lo correcto es usarlo como una clasificación de crisis convulsivas. Y finalmente ponen las causas desconocidas, algunos ejemplos que tienen hasta nombre propio. ¿Por qué? Porque tienen características muy específicas para poderlas diagnosticar. Pero saber de dónde vienen, siguen en proceso de estudio. De hecho, la mayoría fueron descritas en este siglo. Entonces, de ahí a saber a ciencia cierta la causa y por ende saber si son susceptibles de un manejo específico, estamos muy lejos. Y generalmente son de difícil control. Y entonces, la clasificación de la epilepsia me las divide en 4 tipos. Focales. ¿Alguien de aquí ya llevó neuro como materia? No. ¿Sí? ¿Cómo aprendieron las crisis convulsivas? No, todavía no. Neuroanatomía, no, todavía no. Bueno, pero semiología, eso sí. Las crisis convulsivas, ¿cómo se clasificaban normalmente? Antes eran en general focales. Más bien parciales, ¿sí? Parciales y complejas. Y complejas. Pero actualmente es así. Y esta modificación, aunque se hizo en el 2010, todavía se seguía utilizando el parciales y complejas. Y actualmente se consideran focales y generalizadas. Incluso había unas que se decían que eran de inicio focal, posteriormente generalizado, ¿no? Actualmente esas se consideran generalizadas, ¿no? Y entonces, las focales, la característica es
el estado de alerta? ¿Que el paciente está despierto? ¿O puede estar somnoliento? Pero no está inconsciente. Para que esté generalizado tiene que ser pérdida del estado de alerta. Hay algunas que no sabemos y que todavía la están clasificando de esa forma, como desconocida. Y al final están las no clasificadas, ¿no? Que esas son las que más problema generan. Que hasta inclusive determinar que está convulsionando el paciente es sumamente complicado. Para diagnosticar, ¿qué necesito? Cuando interrogo al paciente, ¿qué necesito? Primero saber si tiene historia familiar. ¿Tienen componente genético? Sí. Generalmente hay familiares en primero o segundo grado que son portadores de epilepsia. Saber si solo son crisis convulsivas, si hay factores desencadenantes. Y si hay enfermedades previas que pueden tener relación con todo esto. Eso es parte de mi interrogatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué factores precipitantes? Que no duerma. Todos nos hemos desvelado y más en medicina y no por eso convulsionamos. Pero si el paciente tiene epilepsia, va a ser un factor de riesgo para que presente nuevas crisis convulsivas. El abuso del alcohol, no porque el alcohol por sí solo genere crisis convulsivas, sino la abstinencia. Los procesos infecciosos asociados, si es un niño pequeño, cualquier proceso infeccioso puede generar crisis febriles. Si es un adulto, que tengan relación con irritación del sistema nervioso central. La suspensión de medicamentos, no cualquier medicamento, sino los medicamentos para las crisis convulsivas. Y si hubo algún cambio en la medicación de forma reciente. ¿De acuerdo? Igual del tratamiento anticomicial. Sintomatología. ¿Qué tengo que buscar? ¿Cómo empieza la crisis convulsiva? Hay algunos casos, poco frecuentes, pero hay algunos casos que tienen aura. Aunque el aura originalmente fue descrita para la migraña, hay algunos casos de crisis convulsivas que tienen algo similar a un aura. El paciente tiene alguna sintomatología totalmente ajena y sabe que va a convulsionar. Forma de inicio de las crisis convulsivas y cómo progresan las mismas y cómo han evolucionado en el último tiempo. Y si el paciente tiene relajación de esfínteres. Y lo que hace rato preguntaban si el paciente las fingía. ¿Cómo las distingo si las finge o no? Porque hay algunos que son muy buenos actores. Generalmente, ¿cuál fingen? No una parcial. Porque puede ser no una crisis convulsiva y que tenga mioclonías. No lo está fingiendo, simplemente es una causa diferente. Generalmente las que son facticias son las generalizadas. Pierden el estado de alerta, pero yo no sé si realmente perdió el estado de alerta o no me está haciendo caso. Entonces, ¿cómo lo distingo? Porque pierden el control de esfínteres. Un paciente que ha convulsionado 6 veces en las últimas 24 horas y en ninguna de ellas ha mojado la cama, no está convulsionando. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer en todo paciente que cursa con crisis convulsivas? Sobre todo si es un paciente que no sé que convulsionaba. Si es un paciente que ya sé que se conoce con epilepsia, no me espanto, hasta ahí lo dejo, nada más espero que no convulsione, evito que se lastime él mismo, pero si no sé que este paciente convulsionaba, ¿qué necesito hacer? Obviamente si es un bebé y tiene fiebre, pues estrictamente ya no tengo que hacer más, ¿no? Nada más le bajo la fiebre y sé que con eso deja de convulsionar, pero vámonos en los demás. Una biometría hemática buscando leucocitosis, que me hable de una infección y que me hable de una causa infecciosa. Un electrocardiograma buscando una bradiarritmia sobre todo. Baja la frecuencia cardíaca, disminuye la perfusión cerebral, por lo tanto se genera hipoxia cerebral y eso genera crisis convulsivas. Glicemia, ¿por qué?
La hipoglucemia. ¿La hiperglucemia me puede generar crisis convulsivas? La hiperglucemia como tal no, pero si el paciente desarrolla un estado hiperosmolar, tiene una osmolaridad mayor a 340 y genera alteraciones electrolíticas, me pudiera llevar a una crisis convulsiva, pero no es en sí por la hiperglucemia, es por todo lo que se genera alrededor. Fármacos, pues todo lo que toma. Incluso si ya se conoce con epilepsia, lo correcto es que le hagan niveles séricos de los medicamentos. Una química sanguínea para ver electrolitos, ¿no? Y los gases arteriales buscando CO2 y buscando oxigenación, ¿no? Porque aquí hay unas cuestiones. Más o menos, ¿con cuánto convulsiona un paciente? Sodio menos de 115, puede tener 120, 125 y difícilmente va a convulsionar. Ahora hay otra cuestión, no quiere decir que con menos de 115 todos convulsionen. Puede haber pacientes que ya lo tienen de forma crónica y en ellos no les pasa nada. Esto tiene que ser agudo. También la hipoglucemia, para que genere crisis convulsiva, tiene que ser aguda. Hay pacientes que ya están acostumbrados a manejar 50 de glucosa y a ellos no les pasa nada. ¿Por qué? Porque así funciona su organismo. Magnesio, el BUN también puede generar alteraciones del sistema nervioso central o la creatinina elevada, los pacientes con falla renal. ¿El electroencefalograma para qué me sirve? Para ver la actividad eléctrica del cerebro. Pero hay un detalle. Hasta 1% de los que estamos aquí podemos tener un electroencefalograma anormal que tenga espigas que parezcan crisis convulsivas y que no forzosamente tengamos epilepsia o que tengamos una crisis convulsiva. Solo el 23% de los electroencefalogramas de los pacientes que han tenido una primera crisis convulsiva va a salir anormal. ¿Por qué? Porque no todos ellos son epilépticos. ¿Ahí qué voy a buscar? Si hay crisis focales, si hay un estado epiléptico y si la crisis convulsiva tuvo una causa o no. ¿Con qué lo debo de diferenciar las crisis convulsivas? ¿Con un síncope? ¿Todos saben qué es un síncope? ¿No? ¿Quién les dice que es un síncope? Es una pérdida del estado de alerta de forma súbita y la característica es que recuperan integralmente después de unos segundos. Digamos que es una desconexión rápida del cerebro. Pueden tener dos causas, cardiovasculares o pueden tener causas neurológicas, pero la cuestión es que es una pérdida del estado de alerta súbita y recuperan inmediatamente el estado de alerta. El paciente que convulsiona de forma súbita, dura un periodo la crisis convulsiva y después de eso puede o no recuperar el estado de alerta de forma inmediata, pero tiene este periodo de la crisis convulsiva. Puede haber trastornos psiquiátricos, aquí lo que decíamos de las crisis facticias, alteraciones metabólicas o tóxicas, alteraciones del sueño, del movimiento, y la migraña también puede generar que nos confundamos. Entonces, cuando tengo un paciente con una crisis convulsiva, esto es lo más importante. La parte clínica, para pensar si hay datos o no de una crisis convulsiva, y corroborarlo con mis estudios de apoyo. Laboratorio, electroencefalograma, imagen y punción lumbar. ¿Punción lumbar para qué? Sobre todo si estoy pensando en neuroinfecciones. Cuando voy a tratar una crisis convulsiva, ¿qué necesito hacer? Conservar la calma, ¿no? Eso es lo primero. Estabilizarlo. ¿A qué me refiero con estabilizarlo? Que no se me complique más de lo que está sucediendo. Evaluarlo. ¿En qué sentido? Exactamente, ¿en qué condiciones está todo esto? Si lo voy a tratar,
con medicamentos, identificar y prevenir una complicación y después evitar que esto vuelva a suceder. Ese es el manejo integral de todo paciente con crisis convulsivas. Ahora vamos a desglosarlo. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Que respire. Y veo sus signos vitales. Entonces aquí también aplica el ABCD del manejo del paciente. ¿Por qué es importante el ABCD? Porque esto muchas veces no lo vemos adentro del hospital, lo vemos en la calle. Entonces primero que respire y después que sus signos vitales sean estables. Administrar oxígeno si lo requiere, pero si está a media convulsión no va a requerir nada. Ver su glucosa, sobre todo si el paciente tiene antecedente de diabetes, verificar que eso no sea la causa, o si que el paciente está intoxicado, también tengo que checar la glucosa. Intoxicado con lo que sea, cualquier tipo de droga o con alcohol. Y en caso necesario, una vía venosa. Después de esto, si es hipoglucemia, la tengo que pasar glucosa forzosamente y con eso resuelvo el problema. Y si estuvo tomando, pues valorar el uso de tiamina. No es algo urgente, pero también lo tengo que usar para después ya llegar al tratamiento anticomicial. Y esto es por tiempos. Entonces, lo primero, la vía aérea permeable. Ahora, la vía aérea permeable es verificar que el paciente está respirando. Es muy triste reconocer que no ha sido solo uno, ni dos, ni tres. Los pacientes que me han tocado que convulsionan y los intuban. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que existe una clasificación de Glasgow? ¿Qué valora? El estado de alerta. Pero está diseñado para el paciente que sufrió trauma cráneoencefálico. Lo malo es que lo aplican a todos los pacientes. Paciente convulsión está en estado posictal. Señor Juan, ¿me escucha? Ido totalmente. Entonces, apertura ocular, nada, un punto. Respuesta verbal, nada, un punto. Muscular, pues a lo mucho moverá su bracito. 2, 3 puntos, tal vez 4. Digamos 4 y 1 son 6. Me dicen, Glasgow bajo, protección de la vía respiratoria. Y bolas, ahí va un tubo. Y el paciente lo único que tenía era un estado posictal. Está bien, aseguro la vía respiratoria, pero si el paciente tiene una buena vía respiratoria, ¿para qué le meto el tubo, no? ¿Cómo lo verifico? Primero, si tú te encuentras una persona en la calle y vas a verificar si respira o no, ¿cómo le haces? Primero veo si tiene pulso, ¿no? El de la calle. Tiene pulso, después veo si respira. ¿Cómo veo si respira? Acerco mi orejita ¿hacia dónde? Hacia la nariz o hacia la boca para ver si escucho el movimiento de aire. Y mientras estoy escuchando, ¿qué veo? Se mueve el pecho. Y con eso yo sé si tiene una vía aérea permeable, o sea, si está respirando. Ya luego adentro de un hospital, pues ya tengo más elementos para hacerlo. Un oxímetro. Ya me pongo más fresa, lo conecto al monitor que le mide la frecuencia respiratoria. Ya quiero verme más exagerado porque el interno tiene que aprender, pues le va a tomar una gasometría, ¿no? Pero bueno, tengo formas de una gasometría, la tomas en 30 segundos, la procesas en 1 minuto. No hay un general de cuánto dure. Cada paciente es diferente. Generalmente es minutos. Porque si hablo de que esto se prolonga más de 30 minutos y persiste con crisis convulsivas, entonces hablo de un estatus epiléptico. Pero generalmente el periodo posictal dura algunos minutos.
varía de persona en persona y hay algunas que dura segundos, en otras que puede llegar a durar 10 minutos, más o menos, pero no es algo absoluto. Pero también hay otra cuestión que luego pasa en los hospitales. Convulsiona. ¿Qué le dan? Diazepam. Y luego dicen, no, es que lleva como media hora en estado posictal. No, no está en estado posictal, está pero bien feliz con su diazepam, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque las estamos usando. Todo lo que le meto al paciente tengo que saber cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, si se dan cuenta, los primeros minutos es verificar que no pase nada grave. Y después tengo tiempo para poner glucosa, para poner piridoxina, para poner naloxona, sobre todo si pienso en intoxicaciones. Sí voy a usar una benzodiazepina para yugular las crisis convulsivas. Ahora, esto en algún momento se los van a preguntar, así como dicen, pregunta del examen nacional de residencias. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una crisis convulsiva? Lorazepam. Nada más que hay un detalle. No existe en México. Aquí no hay lorazepam, pero toda la literatura mundial habla de que el lorazepam se tiene que usar como tratamiento de elección en las crisis convulsivas. ¿Por qué? Por la vida media del medicamento. Entonces, como no tengo eso, pues me voy al que sigue. Me voy al diazepam. Lo puedo pasar IV, lo puedo pasar intramuscular, aunque va a ser más tardado. Y si no me queda de otra, vía rectal. Lo diluyo en solución salina y lo paso. Si persisten las crisis convulsivas, a los 5 minutos le paso una siguiente dosis. Si persisten las crisis convulsivas, el que sigue. Ya me voy a un medicamento para tratar las mismas crisis convulsivas. Puedo usar fenitoína, puedo usar fenobarbital, ¿de acuerdo? En los niños es el de elección. En el adulto, pues realmente puedo usar fenitoína, fenobarbital o valproato de magnesio. La cuestión es que el valproato de magnesio IV en el país es muy difícil de conseguir. Si continúan las crisis convulsivas, o sea, estamos hablando de 20 a 40 minutos, ya estaría hablando de un estado posictal, ya se perpetuaron. Y entonces sí tengo que valorar la intubación. Pero la intubación no es para protección de la vía respiratoria, es porque voy a generar un coma en el paciente. Lo ideal, aunque puedo usar midazolam, puedo usar propofol, lo ideal es que lo meta a un coma barbitúrico. Porque si le doy midazolam o le doy propofol, lo único que va a pasar es que va a dejar de moverse, pero el cerebro va a seguir teniendo descargas. Si lo meto a un coma barbitúrico, aplano la actividad del cerebro en ese sentido. Es más fácil que deje de convulsionar. Lo voy a meter al coma barbitúrico, lo voy a dejar así de 24 a 72 horas, después lo voy a despertar para ver si deja de convulsionar. ¿De acuerdo? Ya más de 60 minutos, a fuerza, anestesia general. Que es el coma barbitúrico. ¿Lo que sigue? 70% de las crisis convulsivas se controlan con el tratamiento que estoy utilizando. 20% van a necesitar 2 medicamentos. Y de 5 a 10% le puedo dar 2, 3, 4, 5 medicamentos y aún así pueden persistir con crisis convulsivas. Son pacientes que a pesar de que lleven un buen tratamiento, para ellos es normal convulsionar 1, 2 veces al mes, ¿de acuerdo? Más frecuente de eso hay que hacer algún ajuste. Estos casos se tiene que valorar la cirugía, no en todos los casos funciona, pero es una posibilidad. ¿Cómo funcionan los medicamentos? A nivel de los canales de sodio, a nivel de los canales de calcio. ¿Por qué? Porque estos evitan que se despolarice la célula. Disminución de la liberación de glutamato. Actúan directamente en GABA para generar la inhibición o aumentan la disponibilidad de GABA también para generar inhibición. Son varios grupos, de hecho hay algunos medicamentos que actúan en 2 canales diferentes, sí puede llegar a suceder. Y esto es importante, los efectos adversos de los fármacos. Aquí vienen
los 4 que usamos más frecuentemente. Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico. Ahora, ¿hay efectos adversos asociados a la dosis? ¿Hay efectos adversos que no dependen de la dosis? Y hay efectos adversos que no son idiosincráticos, simplemente suceden, ¿de acuerdo? Como la presencia de hepatitis, la presencia de Steven Johnson, incluso la fenitoína y algunos casos reportados de, no, la fenitoína no, la carbamazepina, de pancreatitis. Puede suceder por el fármaco, si sucede hay que retirarlo e iniciar otro, ¿de acuerdo? Porque tiene riesgo de volver a suceder. Si es asociado a la dosis, tengo que hacer niveles séricos del medicamento para verificar que no esté excediendo la dosis tradicional del fármaco. Esto depende de cada paciente. No es como el paracetamol que a todos nos dan 500 miligramos, ¿no? Esto hay que ajustarlo a lo que requiere el paciente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a requerir? Porque no a todos les hacemos niveles séricos, tradicionalmente. ¿Cuál va a ser mi criterio? Que se le quiten las crisis convulsivas y que no tenga efecto adverso. Si así se mantiene, como dicen, si así funciona, ¿para qué le mueves, no? Pero si no funciona, tengo que hacer niveles séricos para ver que no lo intoxique y para verificar que no requiere un segundo fármaco. Estos son los poco frecuentes, cada vez usamos más la morfina, levetiracetam para el manejo de las crisis convulsivas. También tienen efectos adversos, aunque en teoría cualquiera puede generar rash por efecto de hipersensibilidad, pero es más frecuente en la lamotrigina. Algunos hasta generan litos como el topiramato. No es que vaya a pasar eso en el paciente, pero está totalmente descrito que esto puede suceder en algunos pacientes. A forma de conclusión, la epilepsia es crónica, recurrente, repetitiva, paroxística. La convulsión, aunque es un paroxismo intenso, lo repetitivo es el movimiento muscular, pero no son recurrentes. No hay epilepsia sin crisis convulsivas, pero puede haber crisis convulsivas sin epilepsia. Esto es lo que tradicionalmente se decía. ¿Están de acuerdo? ¿Y si hago una ausencia? ¿Saben qué es una ausencia? Es un tipo de crisis convulsiva porque también tienen una descarga generalizada en el cerebro. Pero ¿qué pasa? No se mueven, pero esto no me habla de que no haya crisis convulsiva. Es una crisis convulsiva. Lo que pasa es que no tiene una crisis convulsiva como la viejita, que se sacuda. Sí tiene una crisis convulsiva porque es por la actividad paroxística del cerebro, pero no se mueve. Forzosamente debe haber una crisis convulsiva para que haya epilepsia. Movimiento es aparte. La última. No toda convulsión es epilepsia, ¿están de acuerdo? Ni toda epilepsia se manifiesta por convulsión. Esta es la actual. Convulsión refiriéndonos ahí sí forzosamente a las sacudidas. Hay pacientes que hacen ausencias, que perfectamente están llevando una plática y se desconectan 10, 15, 20 segundos. Regresan y siguen donde estaban. ¿Y el paciente se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? El que está enfrente. Y me ha tocado ver casos que dicen, es que es muy distraída. ¿Y cuál? Lleva 20 años convulsionando, pero creen que su personalidad es que está distraída. Entonces, las más aparatosas efectivamente son las tónico-clónica generalizada, pero hay muchos tipos de crisis convulsivas, muchos tipos. Hasta que los vean, poco a poco los van a empezar a identificar. Pero lo importante es cómo tratarlos. Primero verificar que todo esté bien, que no tenga un compromiso en agudo. Ya después de eso, seguir mi secuencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque siempre lo van a ver. Se dediquen a lo que se dediquen. Los que ven niños, lo van a ver. Los que ven adultos, lo van a ver. Los que ven embarazadas,
Lo van a ver. El único que no lo va a ver es el patólogo, ¿no? Pero que ya le tocó después. Pero todos vamos a potencialmente ver pacientes con crisis convulsivas. ¿Alguna duda? Doctor, ¿cuál sería la manera correcta de auxiliar a alguien en dado caso de que lo llegamos a ver en la calle? Bueno, me refiero a, no sé, poner algún tipo de posición. Salimos y nos encontramos un paciente convulsionando aquí en la banqueta. Lo único que tienes que hacer es ponerlo de ladito. ¿Para qué? Para que la misma salivación no la vaya a broncoaspirar. Ujú. ¿Se puede morder la lengua? Sí, pero luego por salvar la lengua perdemos un dedo. Ujú. Incluso si muerde, ha habido casos, ¿no?, muy fuertes que muerden la lengua, la cortan. Pues para evitar que eso lo traguen y pueda generar una oclusión de la vía respiratoria, por eso hay que ponerlo de lado. Para evitar que el paciente tenga una complicación por la crisis convulsiva. La crisis convulsiva, a menos que ustedes traigan un diazepam en la bolsa y una jeringa, no le vamos a poder hacer nada. Uh-huh. Más bien es la seguridad del paciente. Evitar que esté en una zona que pueda ser un riesgo, que esté convulsionando a media calle. No es de que lo voy a jalar hasta la banqueta, no, más bien la zona la aseguro. Salgo gritando para evitar que pasen coches, ¿no? Pero al paciente propiamente con la crisis convulsiva no le puedo hacer algo específico. Nada más es evitar que él mismo vaya a ahogarse. ¿De acuerdo? Si veo que dura demasiado la crisis convulsiva, entonces sí necesito el apoyo de paramédicos, pues, para que sea trasladado. Pero mientras solo es generar una zona de seguridad, verificar que esté respirando. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Se puede usar cannabidiol? O estaban diciendo que se use cannabidiol, ¿no? Para tratamiento. Para el tratamiento de algunas crisis convulsivas en específico, de algunos tipos de epilepsia, ya sabes que son de difícil control, que llevan 3-4 medicamentos, no se controlan, tienen crisis convulsivas con frecuencia, que es parte de los motivos para la despenalización de la marihuana. La cuestión es que no hay ningún estudio hasta el momento que documente que su uso disminuye las crisis convulsivas. Se supone que es para los síntomas asociados, pero no disminuyen las crisis convulsivas. De hecho, en varios países que se despenalizó, no se usa para regular las crisis convulsivas, sino en dado caso, por ejemplo, para el dolor que genera, por la fatiga muscular que tienen porque convulsionan de forma frecuente. Hay un par de epilepsias que generan crisis convulsivas diarias, 4 o 5 eventos diarios, ¿no? Entonces, por la fatiga muscular, para eso se ha utilizado. Pero que regulen la frecuencia de las crisis convulsivas, no hay ningún estudio que lo documente. Obviamente ellos se justifican diciendo que si la podemos utilizar, podemos hacer estudios más amplios donde lo podamos documentar, ¿no? Pero habría que ver. ¿Alguien más? Bueno. Una vida es como buscado, y en algunos casos se hace para tratar a un paciente la hiperextensión del cuello pulmonar. Es para mantener la vía aérea permeable, solo que hay un detalle, el paciente que convulsiona tiene rigidez muscular en todos los grupos musculares, porque es generalizado. Si tú generas un movimiento forzado, lo puedes lastimar. Entonces, un paciente que está convulsionando, le hiperextiendes el cuello, no vas a lograr nada, porque lo vas a tratar de forzar a un movimiento contrario al movimiento que está generando. Hay gente que, por ejemplo, pues, como mueven los brazos, les jalan los brazos y les agarran las piernas y quieren que no se mueva, pero lo puedo lastimar más de lo que el movimiento por sí solo va a generar. Obviamente, no sé, alguien convulsiona aquí, pues hay que quitar las sillas para que no se vaya a golpear sobre las sillas, ¿no?
pero es la protección del paciente, no tengo que generar más daño del que por sí se va a generar. ¿Alguien más? No. Puedo usar fenitoína con ciertas consideraciones. Algunos usan el sulfato de magnesio. Se puede usar fenobarbital, pero de los nuevos, topiramato, lamotrigina, gabapentina, están contraindicados. De hecho, por ejemplo, si tienen un paciente que tenga epilepsia, lo ideal sería que planeara embarazarse, ¿no? Pero realmente llega ya embarazado, esos pacientes se tienen que atender en tercer nivel de atención. Por ejemplo, el Hospital de la Mujer no es un tercer nivel de atención, es un hospital federal de referencia, es un segundo nivel de atención. Entonces, ¿dónde los tendríamos que mandar? A perinatología. De hecho, perinatología tiene neurólogos, por ejemplo, precisamente para lo mismo. ¿Qué daños puede sufrir el producto cuando no se trata? Cuando no trato la crisis convulsiva, puede generar hipoxia. Porque por los mismos espasmos musculares disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, el producto generalmente termina con pobre desarrollo. Y a veces lo pierden. ¿Alguien más? En el caso de cisticercosis, si ya calcificó, ¿qué se hace? Si ya calcificó y no tiene nada, vigilancia. Nada más vigilancia, o sea, ver que no convulsione. Si convulsiona, entonces sí hay que dar tratamiento anticomicial. De hecho, digamos, en México es muy frecuente que haya cisticercos calcificados. Entonces, muchas veces son hallazgos tomográficos que no tienen nada que ver y el paciente nunca ha convulsionado. Pero si el paciente convulsiona, le tomo la tomografía y encuentro el cisticerco, ya ese paciente sé que va a ser una epilepsia. ¿Después de cuánto tiempo el topiramato puede causar los líquidos? No hay un tiempo específico. Los casos que se reportaron incluso fueron en menos de un año. Pero hay pacientes que lo pueden generar a los 5 años. Generalmente esos pacientes es epilepsia, tú le das tratamiento. Si un paciente por un periodo de 5 años no ha tenido crisis convulsivas, empiezas a retirar el medicamento. Cuando lo empiezas a retirar no lo consideras curado, solo consideras que empiezas a retirar el medicamento, que está en control no farmacológico. Y si por unos 4 o 5 años más, después de retirar el medicamento, deja de convulsionar, o bueno, continúa sin convulsionar, ya lo consideras curado de la epilepsia. ¿Puede regresar esto? Sí. ¿En qué porcentaje? Más o menos un 30 a 40% de los pacientes considerados clínicamente remitidos pueden volver a tener crisis convulsiva. Ahora, sinceramente, en los pacientes que tienen alguna alteración estructural o que tienen hipoxia neonatal, generalmente ellos no alcanzan criterios de remisión del cuadro. Generalmente no. No quiere decir que no pueda pasar, pero no es algo frecuente. Pero para considerar que está curado, 5 años sin convulsionar, le empiezo a quitar el medicamento y 5 años sin medicamento. Ya cuando cumple eso, lo considero curado. Vuelve a convulsionar, entonces tengo que hacer todavía otra vez todo mi protocolo para saber si no hay otra causa de las crisis convulsivas. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿No se puede hacer nada para evitar que se muerda la lengua o es preferible no hacer nada? Tradicionalmente, te digo, la cultura popular era ponerles el cinturón para evitar que mordieran, meterles la cartera, que al fin era de piel, entonces amortiguaba, o no faltaba el incrédulo que les metía el dedo para empujarle la lengua y ahí quedaba el dedo. Entonces, realmente hacer algo para que no la muerda, no puedo ni debo de hacer. Porque, por ejemplo, por la misma posición, si yo lo pongo totalmente, como decían, en hiperextensión, boca arriba, pues la lengua por gravedad se va a tender hacia atrás.
pero luego se puede ahorcar con la misma lengua, porque ocluye la vía respiratoria. Entonces, a la lengua no le tengo que hacer nada. Sí corre el riesgo de que se la muerda, pero yo tengo que favorecer la vía respiratoria. La lengua pasa a segundo plano. Entonces, en un paciente se pueden presentar dos etiologías diferentes En el mismo momento, generalmente tiene una sola etiología. Dentro de los 8 grandes rubros, tienen una sola etiología. ¿Puedo tener sospecha de que haya 2 o 3 que estén afectando? Sí, efectivamente, pero generalmente es una sola etiología la que la desencadena. ¿Alguien más? Gracias al doctor Gabriel Herrera Hernández por participar y por su atención aquí, doctor. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Le damos aquí una constancia del doctor Cavazos y gracias, doctor. Muy amable.